Bueno, bendiciones mis hermanos, gracias por estar aquí una vez más. Les saluda su cordial compañero en la fe, Benjamín Escalante, desde aquí, desde Portland, Oregón. Una vez más, estamos aquí emitiendo una clase más, en este caso del curso que llevamos al presente en la actualidad, que se titula Sistemas Teológicos 3.0, y en el cual estamos estudiando el tema de la ley de Cristo. Como todos ustedes saben, tenemos un libro de texto que estamos llevando, analizando. Creemos que es un libro de texto bastante bueno y que lo recomendamos para cualquier persona que quiera estudiar este tema. Un libro escrito por el pastor y teólogo Blake White, del cual ya hemos tenido una entrevista aquí. Hemos tenido el privilegio de tenerlo aquí en el canal y próximamente regresará para estar con nosotros. El día de hoy quiero dar una breve explicación antes de comenzar acerca de una noticia que habíamos dado anteriormente de que el pastor John Sens iba a estar el día de hoy. Y así es, iba a estar el día de hoy. La única cosa es que el tema con el que ya habíamos apalabrado su participación era el tema directo de la ley de Cristo. Como el pastor Blake White, en la forma en que lleva a cabo su libro, el tema de la ley de Cristo no empieza de inmediato, sino que tiene unos capítulos introductorios, que son los capítulos en los cuales estamos nosotros al presente. Entonces, eso implica que el tema de la ley de Cristo, ya en directo, ya en forma directa para tratar el tema, empezaría hasta la próxima semana. Hoy, por ejemplo, vamos a estudiar el tema de la lógica del Evangelio. Y es así como lo tiene él en la presentación de su libro. Primero habla de la justificación por la fe, luego habla de la lógica del Evangelio y después entra al tema de la ley de Cristo. Ahora bien, ya que el pastor John Sens, que también es teólogo John Sens, y que ya ha estado también con nosotros una vez, él quiere responder preguntas e interactuar con nosotros sobre el tema de la ley de Cristo. Como no hemos llegado al tema per se, entonces yo hablé con él y le pregunté, y me dijo, bueno, prefiero responder preguntas del tema de la ley de Cristo. Y le dije, bueno, pues entonces vamos a tener que posponerlo porque todavía no hemos entrado ahí de lleno y necesitamos por lo menos unas 2 clases más para poder entrar ya al tema, empezar a tocar el tema ya en detalle. Y por eso fue que les envié la notificación para que pudieran leer todo el libro, si es posible, antes del 15 de noviembre. Antes del 15 de noviembre, que es cuando él va a estar aquí con nosotros, el 15 de noviembre, sábado, a la misma hora como de costumbre, respondiendo ya las preguntas. Así que, aunque no hayamos llegado y terminado todo el libro en clase, sí vamos a invitarles a todos a que lean el libro y a que envíen sus preguntas sobre el tema de la ley de Cristo a mi número de WhatsApp personal para que entonces pueda yo preparar las preguntas y enviárselas con anticipación y de esa manera ya tendremos todo listo para cuando él llegue el día 15 de noviembre. Gracias por su comprensión sobre esto, pero tuvimos que hacer esa modificación y adaptarlo a las necesidades de nuestro canal. Muy gentilmente, muy cordialmente, el pastor y teólogo John Sens accedió, así que es un amigo muy querido de nosotros en nuestro canal y pues vamos a aprovechar su participación como lo hemos mencionado. Apúntalo ahí en su calendario, 15 de noviembre, sábado. Bueno, continuamos nosotros y nada más queremos decirles también, como ustedes saben, tenemos nuestra presencia activa tanto en el canal de YouTube en cuanto a videos grabados y editados para que los puedan ver. Y también tenemos la repetición de esos videos en lo que es el canal de Facebook bajo el mismo nombre, Casa de Estudio Reino de Dios. Le invitamos a que nos sigan ahí. Otra cosa muy importante es nuestro canal no está monetizado, así que les agradecemos a todos por su participación. Desde hace algún poco tiempo hemos estado también recibiendo colaboración económica financiera
de personas que opcionalmente y totalmente voluntariamente gustan hacerlo. Ah, Se los agradecemos muchísimo porque en este momento, pues, el apoyo monetario es realmente muy, muy agradecido, es imprescindible para que podamos continuar transmitiendo nuestro canal y por eso he incluido ahí lo que es el enlace de PayPal para que puedan identificar el lugar y el nombre con el cual pueden, vuelvo a repetir, totalmente voluntariamente cooperar con nosotros y apoyarnos. Muchas gracias a todos aquellos los que no han hecho. Se los agradezco infinitamente en el amor de Cristo. Y ahora sí, vamos a la clase. Hechas las salvedades pertinentes, vamos a entrar a nuestro estudio. Como ustedes saben, nosotros tenemos un lema que es educamos, no adoctrinamos. Lo que hacemos es presentar todas las diferentes posturas sobre un tema que creemos pertinentes para poder dilucidar el punto en cuestión de una mejor manera en el ambiente bíblico. Así que el día de hoy vamos a entrar a lo que es en cuanto a la teología del nuevo pacto, TNP. Vamos a ver la diferencia entre el indicativo y el imperativo, que son dos cosas totalmente diferentes, que van de la mano, pero que es imprescindible, es indispensable que no se confundan. La otra cosa es también que no podemos invertir el orden o la secuencia, no podemos poner el imperativo primero y luego el indicativo, sino que así como viene en ese orden, tenemos que respetar tanto su distinción como su secuencia. Primero el indicativo y después el imperativo. Si cambiamos el orden, se descompone todo y nuestra teología se hace un caos. Así que no debemos nosotros cambiar eso. Desde antemano les advierto eso, ¿verdad? Así que vamos al capítulo La lógica del Evangelio. Y dice así nuestro apreciado teólogo Blake White. En cuanto a la lectura de su libro, vamos a analizar esto. Gracias a Dios, Él nos ha permitido utilizar su libro de una manera completa y plena para poderlo compartir con todos. Es un libro que no está publicado en español, está en inglés, pero nosotros lo hemos traducido. Nuestro hermano Omar Vázquez gentilmente lo ha traducido y nos ha hecho llegar la copia de ello. Así que aquí tenemos el material para la postura que estamos llevando a cabo aquí o la presentación que estamos llevando aquí. Le he hecho editorialmente unos pequeñísimos ah, enmiendas o modificaciones solamente por motivos de presentación y le agradezco al hermano Omar que nos permita utilizar su material. Dice así, los judíos veían la resurrección en términos de un evento a gran escala, que no ocurriría sino hasta el fin de la historia, cuando su Dios del pacto restauraría el mundo y levantaría a la humanidad a la vida, algunos para vida eterna y otros para destrucción eterna. Con eso empieza, con esas palabras empieza Blake White en cuanto al tema de la resurrección, pero más que todo la resurrección está conectada con la vida, en este caso la vida eterna. Sigue diciendo, lo que ellos no esperaban era que un hombre, o sea, en referencia a Cristo, se levantaría en el medio de la historia, como las primicias. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo menciona a Jesucristo como las primicias de la resurrección o los primeros frutos de la resurrección. Se podría traducir de ambas maneras y ambas estarían correctas. La resurrección de Cristo, dice aquí, fue el primer día de la nueva creación. Esto es importantísimo de entender porque mucha gente no entiende esta parte o quizás no ha conocido esta parte en cuanto a cómo lo enseña la Escritura. Mucha gente piensa que el primer día de la nueva creación todavía no ha ocurrido, todavía no ha sucedido, y piensan que el primer día de la nueva creación ocurrirá
cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. O sea, como que la resurrección de los muertos da inicio a una nueva era que se llama la era de la nueva creación. Tristemente no es lo que enseña la Escritura, o al menos es parte o media verdad, pero no es la verdad completa ni correcta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la resurrección de Cristo se adelantó al tiempo de la resurrección del día final. Y al adelantarse en cuanto al tiempo, la nueva creación fue traída del futuro hacia el presente de Cristo, en los días de Cristo. Para nosotros hoy, en comparación, ya es nuestro pasado. Pero en el primer siglo, cuando viene la resurrección de Cristo, dice, fue el primer día de la nueva creación. O sea, que así como en el primer día del Génesis de la Biblia aparece la luz en el primer día, de la misma manera, el primer día de la nueva creación aparece la luz del mundo resucitando de entre los muertos para una nueva creación. Recuerden que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando Él resucita, es como que la luz vuelve a aparecer, pero ahora para una nueva creación. Entonces, es lo que está tratando de establecer el autor, que la nueva creación no empieza con la resurrección futura, sino que la nueva creación ya ha empezado con la resurrección de Cristo y para eso ya está en el pasado nuestro. De manera que nosotros estamos en ese periodo intermedio, que es lo que ahora va a explicar el autor. Ahora pues, los cristianos del nuevo pacto viven durante el traslape de las dos edades, entre las dos venidas de Cristo. La edad por venir, la que se inicia con la resurrección, ya ha entrado en el presente con la resurrección de Jesús y con la concesión del Espíritu Santo, o sea, el evento de Pentecostés. El teólogo Oscar Cullmann, de forma muy útil, ha comparado, o sea, ha ilustrado la vida cristiana con vivir entre el día de y el día de la victoria final. Vamos a ver qué significa el día de y qué significa el día de la victoria final. Y lo ha comparado, dice, durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, los aliados invadieron Normandía en junio 6 de 1944. Este, o sea, este día fue llamado el día D. ¿Por qué le llamaron el día D? Porque era el día decisivo, donde se decidió el futuro de la guerra. No en ese momento terminó, pero sí hubo un evento decisivo que cambió por completo lo que a final de cuentas vino a ser el resultado último y definitivo. Por eso se le llama el día D, porque la palabra D es la primera letra de la palabra decisivo. La toma de la playa había sido establecida, se había logrado, se había conquistado y todos sabían que los aliados habían salido victoriosos. Sin embargo, la victoria final, o sea, el día BF, victoria final, sobre el régimen nazi, no ocurrió sino hasta el 8 de mayo de 1945. O sea que aquí tenemos un día D y un día BF, un día decisivo y un día final. ¿Cuándo? Entre el 6 de junio y el 8 de mayo, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2 años diferentes, o sea que estamos hablando casi de un año entre las dos fechas. Ese es el traslape y eso es lo que está comparando aquí Blake White con lo que es la ilustración que da Oscar Cullmann, un teólogo muy famoso. Dice así, después del día D, nunca existió el cuestionamiento de cómo habría de terminar la guerra, pero aún había muchas batallas por pelear. No había forma de que Hitler se rindiera. El día BF, el día de la victoria final, estaba garantizado. Pero mientras llegaba ese día, aún habría por venir muchas batallas
sufrimiento, muerte y agonía. De hecho, mucha más gente murió después del día decisivo que antes de ese día. Pero el resultado de esa victoria decisiva nunca se puso en duda. O sea que lo que ocurrió en el día decisivo marcó lo que iba a ocurrir, determinó lo que iba a ocurrir en el futuro venidero inmediato. Así es el traslape, o de la misma manera es el traslape en el que nosotros vivimos como cristianos del nuevo pacto. La victoria ha sido asegurada en la cruz y en la resurrección del Mesías de Israel. Cristo ha garantizado nuestro perdón de pecados, es decir, la justificación, y también ha garantizado el nuevo mundo de Dios para los creyentes. Pero nosotros aún tenemos que pelear una guerra y pelear contra el pecado en este presente orden mundial, que todavía sigue siendo un orden caído para todos aquellos que no se han arrepentido y que son incrédulos y que son desobedientes al Evangelio. Pero dice así, la segunda venida de Cristo será el día BF, el día de la victoria final, pero no ha llegado aquí todavía no ha ocurrido. Y luego dice esta premisa totalmente cierta y dice lo siguiente, vivimos entre dos edades, entre el ya y el todavía no, entre la victoria decisiva de Dios, la que ocurrió en el Calvario y en la resurrección, y en el último cumplimiento definitivo de las promesas de Dios, la victoria final, o sea, el día de la segunda venida de Cristo y de la resurrección futura. Entonces, a este tiempo o a esta manera de poder entender la escritura, de vivir entre el ya y el todavía no, en los ámbitos evangélicos de la teología se conoce con el término de escatología inaugurada. Hay tres tipos básicos de escatología. La escatología realizada, donde se piensa que todo ya se cumplió y no se espera nada que venga por cumplirse. El énfasis está totalmente en el ya del pasado. Luego está la escatología futurista, que es muy popular el día de hoy, sobre todo en el ámbito dispensacionalista, de la teología dispensacional, en donde la gran mayoría de las cosas todavía son a futuro y no han ocurrido todavía. El énfasis definitivamente está en lo que va a ocurrir en nuestro futuro y todavía no ha llegado. Y ven eso como lo más importante. O sea, si algo ya ha ocurrido, eso realmente casi no tiene ni importancia. La importancia en ese tipo de escatología está en lo que va a ocurrir en el futuro. Pero hay otro tercer tipo de escatología que es una vía media, que pensamos que es la que es más bíblica, la más equilibrada y balanceada de las tres, que se llama escatología inaugurada. Quiere decir que la nueva creación ya empezó con la resurrección de Cristo, pero todavía no se ha consumado y que todavía falta el regreso y la segunda venida de Él, cuando se consumará todo. Y nosotros vivimos dentro de ese periodo intermedio, en medio de ese traslape entre las dos venidas, y a eso se le llama escatología inaugurada, porque Cristo inauguró el reino de Dios y la nueva creación con su resurrección. Seguimos. Ya después de explicar un poquito el tema de la escatología, dice lo siguiente, o sea que el pastor Blake White asume de que el que está leyendo esta parte ya sabe de lo que es la escatología inaugurada y el tema completo sobre el reino de Dios, en fin, todo eso. Pero como nosotros no podemos asumir eso, es por eso que lo estamos explicando. Dice más adelante, esto deja una tensión innegable en aquellos que han sido justificados por fe en Cristo y que se les ha dado el don del Espíritu, pero que todavía tienen el pecado viviendo en ellos y viven en esta presente edad malvada. Dice, nuestra obediencia a la ley de Cristo
siempre es imperfecta. Eso es correcto. En un ambiente práctico, por más que aún como justificados, por más que tratemos de cumplir la ley de Cristo a la perfección, nunca lo podremos hacer de una manera perfecta. En la realidad así es. Ahora, eso no significa de que eso nos desanime o nos desaliente en cuanto a no tratar de cumplirla, porque sabemos que una cosa es la obediencia, lo cual nosotros debemos de hacer, y otra cosa es la perfección, que esa nos la otorga Cristo por la fe, que son dos cosas muy diferentes. Ok, vamos adelante. La solución se encuentra en la distinción entre el Evangelio y su fruto, o lo que los eruditos del Nuevo Testamento, usando terminología gramatical, han llamado el indicativo y el imperativo. Veamos qué es el indicativo. Dice, el indicativo significa la realidad de lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo, es decir, el Evangelio. Mientras que el imperativo significa lo que Dios ahora manda y espera de su pueblo en respuesta a lo que él hizo en el Evangelio. El teólogo Michael Horton escribe, un indicativo nos dice de hecho cuál es el caso. Por ejemplo, un ejemplo, el gato está sobre el tapete. Simple y sencillamente nos dice cuál es la situación, cuál es la realidad. Ahora, un imperativo nos manda a hacer algo. Pon el gato sobre el tapete, o sea, la orden es poner el gato sobre el tapete. El mandamiento o el imperativo aquí, sea la prescripción, la orden es poner el gato sobre el tapete. Son dos cosas muy diferentes. Es vital para la vida cristiana mantener estos dos en balance o en equilibrio. Y dice aquí el imperativo, o sea, lo que uno debe de hacer como creyente, siempre fluye del indicativo, siempre deberá fluir de lo que Cristo ha hecho en el Evangelio. El indicativo siempre se expresa a sí mismo en el imperativo. O sea que lo que Cristo ha hecho por nosotros siempre se expresará en nosotros mismos o a través de nosotros mismos en una obediencia a la ley de Cristo. Es lo que está tratando de decir. Si uno sobreenfatiza la necesidad de la obediencia y niega las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, o sea, ese es el error de los legalistas, el error de los que, como por ejemplo el movimiento de los adventistas del séptimo día, por usar una, una ilustración. No digo que todos crean así, pero de una forma oficial ese es el credo de ellos. Y los que están, todos los que están en el movimiento de las raíces hebreas creen de esta manera. Si uno sobreenfatiza la necesidad de la obediencia, ese es el sobreénfasis que ellos hacen, y niega las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, o sea, le quitan la prioridad al Evangelio y le dan la prioridad a la obediencia, a los mandamientos, como dice aquí, es decir, la justificación o la declaración divina, habrá una fuerte tendencia hacia el legalismo. Si minimizamos, le damos una menor importancia al Evangelio y sobreenfatizamos la obediencia, el imperativo, el mandato de Dios, entonces caemos en el legalismo o en el judaizantismo, como muchos han caído. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. El legalismo nunca conduce a una verdadera vida espiritual. Ese es el error del fariseísmo del tiempo de Cristo. Eran muy legalistas, eran muy apegados a la ley, los fariseos. Pero pudimos ver a través de lo que decía Jesucristo al estar corrigiéndolos constantemente, que ese legalismo farisaico nunca condujo a una verdadera vida espiritual en ellos y en aquellos a los cuales ellos enseñaban.
porque dijo que hacían discípulos y el resultado eran dos veces hijos del infierno, peor que ellos. O sea, ahí los condenó y los puso en un hoyo sin salida. Dice aquí, uno de dos errores ocurre usualmente. El primero es este. Una persona pensará que está haciendo el bien y terminará convirtiéndose en un arrogante y orgulloso. ¿Saben como quién? Como aquel que cuando Jesús dijo creo que fue una parábola cuando dijo que habían dos que habían subido a orar al templo y había uno que decía, Señor, te doy gracias que no soy como los demás. Yo ayuno, yo diezmo, yo no soy como ese publicano que está ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí dice así, una persona pensará que está haciendo el bien y terminará convirtiéndose en un arrogante y orgulloso. Entonces, cuando algo malo le pasa, se enoja con Dios porque piensa que se merece algo mejor, pues ha mantenido, según él o ella, su parte del trato, como que el trato era ese, te portas bien y yo te doy una recompensa, ¿verdad? El otro error, dice, es llegar a la conclusión de que uno nunca hará las suficientes buenas obras para agradar a Dios, que siempre fallaremos. Y dice, esto nos guía al odio hacia nosotros mismos y a la desesperación. Entonces, como dice aquí, por el otro lado, cayendo en el otro error, en el otro extremo, si uno sobreenfatiza las buenas nuevas de lo que ha ocurrido en Cristo y no llama a la gente a una vida de obediencia, la gente se convertirá en un grupo mundano e inmoral, no tomando en cuenta los mandamientos de Dios lo suficientemente en serio. O sea que si sobreenfatizamos el Evangelio y le damos su lugar, pero pensamos que el Evangelio equivocadamente no enseña y no transforma a las personas para que entonces vengan a ser obedientes a la voluntad de Dios, obedientes a los mandamientos de Dios, no necesariamente los mandamientos mosaicos, pero sí obedientes a los mandamientos de Jesús. Entonces, pues ocurre lo que muchas veces pasa, de que ocurre un movimiento que se llama el movimiento de la gracia barata. ¿Qué significa el movimiento de la gracia barata? Que entonces, pues significa que todos nos lo ha regalado el Evangelio y que ya no importa cómo vivamos nosotros el día de hoy, porque como todo está hecho en Cristo, no importa cómo vivamos. Y que el Evangelio realmente no requiere ningún tipo de, y ni siquiera lo requiere porque no lo puede producir, un tipo de obediencia en nosotros. Ese es el otro error, ¿verdad? Eso se llama libertinaje. Así como el primero se llama legalismo, el segundo se llama libertinaje. Ninguna de las dos cosas es lo que enseña la Escritura como algo correcto. Ni el legalismo ni el libertinaje. Dice, esta relación es lo que realmente aparta al cristianismo del resto de todas las demás religiones y lo contrasta con ellas. El pastor Tim Keller escribe, la religión opera sobre el principio o sobre la premisa o sobre el postulado. Fíjense cuál es. Obedezco, por tanto, soy aceptado por Dios. O sea que primero, la religión establece que primero viene mi obediencia y entonces, en segundo término, dice, soy aceptado por Dios. Solamente si obedezco, entonces Dios me aceptará. O sea que la aceptación de Dios es condicionada a mi obediencia. Pero eso es la religión. Pero el principio operativo del Evangelio es diferente. Es lo opuesto. Fíjense cómo dice, soy aceptado por Dios primeramente por lo que Cristo ha hecho por mí, no por lo que yo hago por mi propia cuenta, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Y por tanto, entonces sí, ahora obedezco en respuesta al Evangelio. Es una cosa totalmente opuesta a la religión y eso lo debemos entender. Por eso decía el título de la clase,
Primero viene el indicativo, el evangelio, y luego viene el imperativo, la obediencia. No que no creamos en la obediencia, sí creemos en la obediencia, pero debemos entenderla cómo funciona. Este es otro modo de decir lo que la tradición de la Reforma ha dicho desde un inicio, que es lo siguiente. La justificación es la base de la santificación. ¿Qué queremos decir con esto? Que la justificación y la santificación no son lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Una es 100% e instantánea. La segunda no es al 100% y es progresiva y gradual. Entonces, eso es una cosa que tenemos que notar, que ocurre en la vida de las personas creyentes. Pero dice aquí que una es la base de la otra y no es al revés. No se puede cambiar el orden de los factores porque si se cambia, sí altera el producto. No podemos decir la santificación es la base de la justificación porque entonces caeríamos en la premisa de las raíces hebreas, en la premisa de la justificación al estilo católico romano, que primero viene la santificación de la persona y solo al final de su vida, si vivió totalmente santificado y cumplió con todos los requisitos de la religión católico romana, entonces pudiéramos decir que se le declara como justificado, pero solo al final de su vida. En cambio, en el Evangelio es al revés. Se le se le declara justo al principio de su camino cristiano y todo lo que sigue después es una santificación. Dice así, la obra objetiva de Cristo es el fundamento para la después obra subjetiva del Espíritu Santo en la vida de la persona. Espero que sea claro que ambos, el indicativo y el imperativo, son esenciales. Necesitamos ser gente que entienda las buenas nuevas gloriosas de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros mediante Jesucristo. Y al mismo tiempo, ser un pueblo que está marcado por la obediencia. Gracias a Dios, no hemos sido dejados a solas para encontrar este balance. O sea que nos ha dado su Santo Espíritu para alertarnos y enseñarnos acerca de esta verdad. Dios en su bondad se ha revelado a sí mismo y continuamente nos muestra estas verdades gemelas. Aquí tienen varios ejemplos mayormente encontrados en las cartas del apóstol Pablo. Primero, es importante notar que las cartas de Pablo son comúnmente estructuradas de esta manera, aunque la distinción no es hermética, o sea, no está sellada, y en muchos casos hay traslape. Vamos, dice aquí, a lo siguiente. Piense en la carta a los Efesios. En los primeros tres capítulos leemos acerca de la elección, la redención, el perdón, el don del Espíritu Santo, el haber sido traídos a la vida después de estar muertos en pecados, el haber sido hechos cercanos a Cristo, aunque estábamos lejanos, y el misterio del Evangelio. O sea, todo eso está cargado de pura doctrina pesada. Entonces Pablo, después, o sea, en segundo término, vuelve su atención a los imperativos de la unidad de la iglesia. O sea que primero establece los asuntos doctrinales, de lo que se encarga Dios, y luego pasa a lo que es la respuesta, a lo que se debe encargar la gente. Dice, el revestirse del nuevo hombre, el abstenerse de la inmoralidad sexual, las relaciones del matrimonio, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre amos y esclavos, y luego el ponerse toda la armadura de Dios. Si nos dimos cuenta, primero viene el hecho que lleva a cabo Dios y luego viene la respuesta humana. No lo podemos hacer al revés. Y Pablo nunca lo hace al revés. Ahora, en la carta a los Gálatas encontramos el mismo patrón. Pablo pone frente al lector cuatro capítulos de teología bíblica antes de dirigirse al principal asunto sobre la circuncisión. Él, o sea, Pablo, abarca los temas de la autoridad apostólica,
la justificación por fe, la ley del plan de Dios, y es hasta entonces que viene el primer imperativo o el primer mandamiento en el 4:12, capítulo 4, verso 12, y la circuncisión ni siquiera es mencionada, sino hasta el capítulo 5, verso 2. Claro, en el contexto y con su explicación. O sea que estamos viendo que primero viene el Evangelio y luego viene la respuesta correcta al Evangelio. Nunca al revés. O considera aquella carta bendita a los romanos. Dice, después de 11 capítulos de teología evangélica, del 1 al 11, Pablo escribe en los primeros dos versículos del capítulo 12, por tanto, hermanos, ese por tanto quiere decir ¿en consecuencia de qué? En consecuencia de toda la teología evangélica que les he enseñado en los primeros 11 capítulos. Por tanto, hermanos, os ruego, con base en las misericordias de Dios, en el Evangelio, ese es el indicativo, que presentéis, o sea, el imperativo viene por segundo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego continúa con algunos capítulos de exhortación ética. Es decir, Pablo fundamenta los imperativos de los capítulos 12 al 16 sobre los indicativos de los capítulos o de los previos indicativos de los capítulos 1 al 11. Seguimos aquí. Romanos 6, 1 al 12 es escrito, perdón, en este mismo sentido. En esencia, Pablo dice, ustedes han muerto al pecado, indicativo. Por lo tanto, hagan morir el pecado en ustedes, o sea, el imperativo. Lea los versículos 1 al 12 en compañía de los versículos 11 al 12. Y fíjense cómo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el indicativo. Y luego viene el imperativo en el verso 11 y 12. Dice así, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo mismo vamos a ver aquí en lo que sigue en Colosenses 3, 1 al 10. Pablo escribe, si habéis resucitado con Cristo, ese es el indicativo, el Evangelio, entonces viene el imperativo, la obediencia. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ese es el indicativo otra vez, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez el indicativo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todavía sigue el indicativo, porque eso es algo que recibiremos, no es algo que nosotros hacemos. Ahora sí, ya después de que termina, cuando dice en gloria, el indicativo viene el imperativo. Entonces, en base a todo lo que ya les dije, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice White, perdón, note cómo el imperativo está fundamentado sobre el indicativo. Si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad y poned vuestras mentes en las cosas de arriba. Necesitamos hacer estas cosas
porque, o sea, debido a que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. Debido a esta realidad, debemos hacer morir lo que es terrenal en nosotros. Y si alguna vez nosotros caminamos en desobediencia, pero ahora que debemos apartarnos, perdón, pero ahora debemos apartarnos, ahí se me fue una A de extra, dice aparatarnos, no es apartarnos de tales obras, es decir, debemos ser obedientes, ya que habiéndonos despojado del viejo hombre, nos hemos revestido del nuevo. Sigue diciendo Blake White. Note la lógica del evangelio que el apóstol usa en este pasaje hermoso. Dice, el evangelio, el mensaje, trae consigo una ética. Según Gálatas 5:1 y 5:25, también mantienen el indicativo y el imperativo en un balance adecuado. Y dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que el indicativo hasta el principio, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres es el indicativo, el Evangelio. Y la obediencia viene haciendo esto. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, Cristo nos ha libertado. Y en el versículo 25 escribe, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice Blake White, no creo que Pablo esté usando el verbo vivir y caminar en una forma técnica en estos pasajes. Lo que él quiere decir es, si tenemos vida en Cristo por el Espíritu, entonces vivamos la vida diaria por el Espíritu. O sea que primero nos dice la realidad de nuestra existencia, si hoy tenemos vida debido a quién es y por qué motivos que la tenemos. Y ya que eso ha ocurrido, entonces viene el producto y la ordenanza. Vivamos la vida diaria por el Espíritu. El indicativo fundamenta el imperativo. Luego dice Filipenses 2, 12 al 13. Dice, son un par de versículos muy populares que muestran que la obra de Dios es la causa de nuestras obras. Las buenas obras no nacen de nosotros, nacen del obrar de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos, ahí está el imperativo, en vuestra salvación. Ahora aquí, en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, la palabra salvación no es equivalente a justificación, sino a santificación, porque la palabra salvación en cuanto a santificación significa ser liberados del poder y la práctica del pecado. No, no está hablando de la justificación, que es ser liberados de la pena del pecado, que es la muerte y la condenación. De eso ya hemos sido liberados y de eso ya habían sido liberados los filipenses, porque los trata ya como hermanos justificados. Cuando dice que se ocupen de su salvación, está hablando de lo que ahora corresponde a la santificación, que es ser liberados del poder y la práctica del pecado, ya no de la pena y el veredicto de muerte y condenación. Y dice que lo hagan con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice, la obra de Dios no elimina nuestras obras, sino que es el fundamento de las nuestras. Nuestro obrar es establecido y asegurado por la obra de Dios. O sea que si no hay obra de Dios, no hay nada. Este tipo de lógica del Evangelio abunda en las cartas de Pablo y pone muchos pasajes ahí. Efesios 5:8 nos anima recordándonos que aunque alguna vez estábamos en oscuridad,
Ahora somos luz en el Señor. Pablo entonces inmediatamente nos exhorta a vivir como hijos de luz. Y la última diapositiva de esta presentación dice así. En otras palabras, anden como hijos de luz, porque en el Señor ustedes son hijos de luz. O sea que la última parte aquí es el indicativo. Ustedes son hijos de luz, la realidad, lo que Dios hizo por nosotros. Y como somos hijos de luz, entonces debemos andar como hijos de luz, porque eso es lo que somos, no al revés. No, no debemos andar como hijos de luz para que podamos ser hijos de luz. ¿Cómo vamos a andar como hijos de luz si no somos eso? Sería totalmente contradictorio. Hermanos y hermanas, antes de que tengamos que pensar en nuestra propia obediencia, tenemos que tener en mente este balance. Hemos sido justificados por fe. Ahora debemos, por tanto, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Finalmente llegamos a la pregunta, y de eso se va a tratar la ley de Cristo, que es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima quincena, que dice, ¿qué estándar debemos seguir para ser obedientes? ¿Quién o qué es la autoridad para el cristiano del nuevo pacto? Y ahí empieza a dilucidarse el tema de la ley de Cristo, que será la ley del nuevo pacto para los creyentes. Y tenemos que identificar cuál es su contenido y qué autoridad tiene. Así que el día de hoy vamos a llegar hasta aquí llega el capítulo de Blake White, y me gustaría que platiquemos sobre lo siguiente. ¿Qué les pareció la lógica del Evangelio? La lógica del Evangelio es esa premisa o postulado de que primero va el indicativo y luego el imperativo, entendiendo cada uno como lo ha explicado él, presentada por Blake White. Y luego también si quieren hablar de cuáles son los dos errores más comunes si no se entiende esto, si no se entiende bien la lógica o la secuencia del Evangelio, cuáles serían los dos errores más comunes. Y pues esto nos lleva a la bibliografía que hemos estado usando. Ese es el libro que hemos estado mencionando, traducido por nuestro hermano Omar Vázquez. Y pues terminamos la presentación y regresamos a las preguntas. ¿Qué les pareció la lógica o la secuencia del Evangelio? Primero el indicativo y luego el imperativo, presentada por Blake White. ¿Y cuáles son los dos errores más comunes si no se entiende esto? Ahora vamos a dejar de compartir y a regresar con todos ustedes.